Perfecto, bien. Bueno, le damos la bienvenida a las quintas jornadas internacionales del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. Esta es la mesa eh, Disputas geopolíticas contra insurgencia y guerras híbridas en América Latina y el Caribe en el siglo XXI. La primera sesión se va a desarrollar entonces el día de hoy. Ya tenemos a algunas de las participantes de la mesa. Esta es una mesa cuyo motivación fue precisamente analizar algunos aspectos que atañen al contexto geopolítico regional, digamos, del mundo actual, con distintos aspectos que consideramos cruciales, como los recursos naturales, la militarización, las formas de contrainsurgencia, distintas formas de guerras híbridas o guerras no convencionales, donde también se incluyen formas como el lawfare, y disputas globales que también intervienen en nuestra región, como por ejemplo los intereses de Estados Unidos, sus disputas con China, Rusia, etc. Eh, bueno, la coordinación la hacemos, en este caso, integrantes del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano. Está Diana López Cardona, estoy yo, Cristian Arias, y también una de las participantes, Laura Capote. José, que además también está participando en la mesa, es investigador también del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, integra el grupo de estudios sobre América Latina y el Caribe y del instituto, y también es integrante del Instituto Tricontinental de Investigación Social, con quien hemos compartido distintas instancias de reflexión, de investigación, de debate, y a partir de ahí es que hemos hecho este enlace para coordinar esta mesa. Mientras se conectan, bueno, vamos a cambiar un poquito el orden de las exposiciones. Va a arrancar entonces Laura Capote. La dinámica es una presentación entre 15 y 20 minutos. Enseguida se va a habilitar un espacio de 5 minutos para comentarios sobre la ponencia que se acaba de presentar, o preguntas o intercambios. Y vamos a ir continuando así para al final de todo hacer una intervención integradora. Eh, bueno, Laura es licenciada en Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es maestranda en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de La Plata, y también, como decía hace un ratito, es integrante del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano de el IEAL. Su ponencia titula Ni Dios ni Diablo, Colombia y Venezuela como modelos contrapuestos para un continente en disputa. Laura, bienvenida entonces a la mesa. Eh, Te damos la palabra. Perdón, un momento antes de empezar. Cuando lleven más o menos 12, 13 minutos, yo les voy a indicar por medio del chat, ¿sí? Para que tengan tiempo de cerrar la idea. Listo, buenísimo. Bueno, hola a todos, todas, buenos días. Bien, bueno, ahí como decía Cris, un poco esta ponencia que me animé a escribir para las jornadas surge en realidad de un trabajo que hemos venido, o que realizamos más bien a inicio de año, cuando, bueno, hubo una serie de conflictos muy importantes en la frontera colombo-venezolana, donde nosotros desde el Instituto Tricontinental hicimos un cuaderno justamente sobre la importancia de Colombia y Venezuela en el marco continental, y yo ahí como que, bueno, me quedé medio entusiasmada, digamos, en seguir buscando un poco el tema y darle un poquito la vuelta en términos de la importancia geopolítica que tiene esa frontera, ¿no? Pero no solamente en los territorios concretos, es decir, en la relación entre Colombia y Venezuela en términos diplomáticos, políticos y económicos, sino también en cómo de alguna manera ambos países de ninguna manera expresa, pero sí de alguna manera de facto funcionan como dos modelos contrapuestos para el futuro de nuestro continente, ¿no? Para el proyecto político continental. Que bueno, un poco buscando, tratando de darle un poco de contexto al paper que escribí, me empecé a dar cuenta que era más inclusive de lo que yo me imaginaba, ¿no? Como que ese proceso inicialmente pensaba que era algo por ahí más concretamente vinculado a los últimos años, digamos, la ofensiva más amplia y más evidente contra Venezuela, pero después, viendo un poco para atrás, me doy cuenta efectivamente que es, digamos, un elemento también de la misma concepción que tienen
tanto Colombia como Venezuela, del marco continental, ¿no? En ese marco, entonces, yo arranco, bueno, con esta hipótesis en la que planteo que efectivamente son dos modelos distintos y que se encuentran, digamos, en el marco, si se quiere, de la cabeza de dos proyectos en disputa. El proyecto en disputa del neoliberalismo y la continuación del modelo neoliberal, la continuación de una relación muy cercana, intrínseca con los Estados Unidos y, digamos, un marco de países que a nivel histórico han venido relacionados muy fuertemente con la política exterior de los Estados Unidos. Y por otro lado, un modelo en disputa impulsado de alguna manera por los gobiernos progresistas o los gobiernos revolucionarios, dependiendo de las caracterizaciones, que por lo menos plantean una perspectiva de soberanía respecto a esas políticas de los Estados Unidos, ¿no? Obviamente poniendo la política exterior de los Estados Unidos como el eje, digamos, organizador de estos dos modelos en disputa, básicamente un modelo con y otro modelo en contra, o por lo menos afuera de esos lineamientos pensados desde los Estados Unidos para la política en América Latina y el Caribe. En ese marco yo ubico que la emergencia de estos dos modelos o de estos dos proyectos políticos continentales, obviamente en un marco histórico mucho más anterior al momento actual, pero sobre todo continuado y sobre todo evidenciado a finales del siglo pasado, donde justo en un momento similar, no de los mismos años, pero sí el mismo periodo, en Colombia y en Venezuela se consolidan, digamos, dos modelos políticos, sociales y económicos diferentes, podríamos decir que en un primer momento no antagónicos, pero que con los años vendrían a ser efectivamente antagónicos. Por un lado, pues el desarrollo del Plan Colombia, la firma del Plan Colombia, en términos, por supuesto, de la relación con los Estados Unidos, y finalmente pues la elección de Álvaro Uribe para la presidencia en Colombia, que configura un rol muy importante para Colombia en el marco de la política exterior norteamericana, sobre todo por las intenciones ya anunciadas en el Plan Colombia, confirmadas y pues fortalecidas durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Y por otro lado, años después, bueno, en ese marco de previamente la victoria de Hugo Chávez a la presidencia en Venezuela, producto de un movimiento, digamos, mucho más viejo que su candidatura misma, nacido en el Caracazo, y bueno, toda una movilización antineoliberal que termina, bueno, con la victoria justamente de Hugo Chávez a la presidencia y que posteriormente, con los años, empieza a elegir o orientar la política nacional hacia otro rumbo respecto a las relaciones internacionales con los Estados Unidos, ¿no? Como digo, no fue algo inmediato, pero fue algo que con los años empezó a aparecer. Y, por supuesto, teniendo en cuenta un elemento que yo considero importante, diferencial, es que la política nacional de Hugo Chávez en sus gobiernos, por lo menos a partir del 2004 aproximadamente, empezó a tener un rol fundamental en el escenario regional. Es decir, el desarrollo de la política nacional tenía que estar intrínsecamente ligada a un proyecto continental en el que el desarrollo de ese proyecto nacional se enmarcaba. Y ese proyecto continental enmarcado claramente en una tradición bolivariana, por supuesto por el nombre con el que él desarrolla inclusive el mismo proyecto nacional, opuesta a el monroísmo, a la doctrina Monroe y digamos, a los designios de la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina, que inicialmente empieza con una lógica de, bueno, hay, pongo algunos de los extractos de diferentes discursos de Chávez, donde plantea, bueno, hay dos grupos o empiezan a configurarse grupos de países y Venezuela de alguna manera va a aportar de alguna forma en la constitución o la construcción de uno de esos grupos. Lo que no encontraba yo era justamente que Colombia se pusiera como en el mismo objetivo de una manera explícita. En ningún momento encontré algunas declaraciones o manifestaciones de la necesidad de armar una integración latinoamericana por derecha, si se quiere, o una integración latinoamericana o una articulación de países desde una perspectiva, digamos, claramente vinculada a los Estados Unidos, pero se hacía, digamos, de hecho. Entonces, en ese marco me parecía interesante también encontrar cuál ha sido la relación de los dos países, por lo menos respecto a los Estados Unidos, en el marco de Venezuela, como lo decía, a partir de la llegada de Hugo Chávez, digamos, un proceso de distanciamiento, lógicamente con muchos elementos discursivos, muchos elementos declamativos, en lo económico tal vez no tanto en los primeros años, pero que empieza a ser un proceso mucho más complejo, que lo titulo en alguno de los subtítulos el mal ejemplo para la región, y por otro lado pues un fortalecimiento con los años cada vez mayor en la relación entre Colombia y los Estados Unidos, pues a pesar de los diferentes gobiernos, al final del gobierno de Álvaro Uribe, con la continuación de Santos y pues actualmente
del presidente Duque, ¿no? Sobre todo centrado, digamos, ese vínculo y esa relación de los Estados Unidos con Colombia, atravesado por la asistencia económica, militar y financiera, justamente el aparato de guerra, inicialmente enunciado en el Plan Colombia, pero desarrollado, por supuesto, durante todos pues estos 20 años del siglo XX, ¿no? Del siglo XXI. En ese marco, yo analizaba algunos de los objetivos de ese Plan Colombia y de cómo de alguna manera se han venido desarrollando y consolidando en el desarrollo de este siglo, principalmente en la consolidación para Estados Unidos de garantizar en América Latina y el Caribe, también en la posición geopolítica fundamental que ocupa Colombia, lógicamente además de sus recursos naturales internos, pues el lugar geopolítico del acceso a 2 océanos, cerca de Mesoamérica, al lado de Venezuela, arriba de Ecuador, en un momento donde Ecuador tenía un gobierno progresista, y que le permite a Estados Unidos, por un lado, garantizar un mercado de armas, que hasta el día de hoy sigue siendo pues efectivamente uno de los mayores compradores de armas a nivel mundial, Colombia. Por otro lado, mecanismos de seguridad o aparatos de seguridad alrededor de la actividad extractiva, principalmente mineral y petrolera, concretamente vinculado esto, por supuesto, después al fenómeno del desplazamiento forzado y la violencia de las comunidades en Colombia. Y un tercer elemento que sería el control geopolítico de efectivamente la región, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta pues, la emergencia del chavismo y cómo empezaba a ocupar un rol importante a nivel continental, no solamente a nivel interno, sino a nivel regional, ¿no? Que por ahí es un poco lo que más me interesaba para el trabajo. Por supuesto que en esa inyección de recursos que implicaba la relación o que implica la relación de los Estados Unidos con Colombia, particularmente a partir del Plan Colombia en adelante, se logró, digamos, se pudo consolidar efectivamente el desarrollo o la continuación del latifundio agrícola y lo que eso en el marco del conflicto interno colombiano pues implica. De nuevo la extracción minera y de hidrocarburos y por supuesto el aparato también de seguridad del narcotráfico y de la emergencia, por supuesto, más que la emergencia, la continuación y fortalecimiento de los grupos paramilitares, que bueno, ahí Caro seguramente hablará en profundidad de ese elemento. Pero que sin embargo pues caracteriza también o compone a las Fuerzas Armadas colombianas en términos también inclusive de la capacitación. En esto de la asistencia no solamente es económica y militar en términos de las armas, sino también de capacitación para la guerra, con una concepción efectivamente de defensa sin tener pues una guerra de un enemigo, digamos, de otro país que intentara invadir el propio, ¿no? En esa definición más clásica. En ese marco, lo que iba pasando en el desarrollo de estos años, en el caso de Venezuela, pues era efectivamente ese distanciamiento y la constitución de alguna manera de el impulso de escenarios de articulación regional ya concretamente, ¿no? Que yo pongo ahí como el elemento simbólico, la fecha, digamos, simbólica de estos dos modelos contrapuestos y evidenciados, que fue pues efectivamente la cumbre de las Américas en Mar del Plata en 2005 en Argentina, donde pues se encuentran en un lugar concreto estos dos modelos y pues fue muy interesante yo para poder un poco tomar algunos elementos para la ponencia. Vi un par de intervenciones tanto de Álvaro Uribe como de Hugo Chávez en este marco de lo que jugaban y cómo jugaban en el marco de apoyar o no las declaraciones de Bush en el marco de la cumbre. Y la verdad era bastante interesante ver cómo inclusive en lo discursivo, en lo político, pues el rol de Colombia era siempre el apoyo, digamos, el de Colombia, Panamá, Perú, algunos digamos, de esos países del vínculo más cercano a los Estados Unidos, pues unas intervenciones más de aprobación y de, por supuesto, apoyo hacia, en ese momento, el proyecto del ALCA y, bueno, la posición que toma el otro grupo de países de los cuales, pues, era un protagonista el presidente Hugo Chávez, ¿no? De ahí en adelante, pues el desarrollo de dos grandes articulaciones, una decía expresa y otra no, una públicamente decidida a hacer una articulación de países en una lógica de integración desde esta concepción de la solidaridad, la cooperación y la complementariedad, un poco como los elementos centrales de esa vinculación de articulación regional, y por derecha no tan evidenciada, pero sí, pues por supuesto, en funcionamiento hasta la actualidad, ¿no? Por un lado, los países del ALBA, si se quiere, a partir de lo que sucede en la cumbre de Mar del Plata, y cómo constituyen de alguna manera el anillo pues, más cercano, si se quiere, a, en ese momento, pues, el gobierno de Hugo Chávez, que van a ser, pues, en el caso de Nicaragua y Cuba, por supuesto,
Y después, pues otro grupo de países vinculados con los gobiernos progresistas que van a impulsar articulaciones con estos principios, ¿no? De nuevo, de solidaridad, cooperación y complementariedad, como fueron UNASUR, CELAC, después muchos de ellos en el Mercosur y también principalmente pues encontrados también en el marco del ALBA, ¿no? En el ALBA como ese anillo de alguna manera más cercano y más contrapuesto, claramente contrapuesto a los intereses de Estados Unidos, ya también con un elemento importante ideológico antiimperialista en su definición. Y por otro lado, en el caso de los países articulados desde la derecha o desde esta lógica o esta práctica política de política exterior vinculada a los intereses de los Estados Unidos, la emergencia de particularmente la Alianza del Pacífico, la creación de la Alianza del Pacífico, el rol importante que tuvo Colombia en la creación de la Alianza del Pacífico, y más cerca de nuestro tiempo, el Grupo de Lima, concretamente creado con el objetivo de atacar política y diplomáticamente la República Bolivariana de Venezuela y lograr su transición a un gobierno democrático. En sus palabras de la Carta Fundacional hablan en esos términos. Y después también la articulación del PROSUR, digamos, contrapuesta a el Mercosur, ya por supuesto previa a esta época, pero de alguna manera debilitada, por supuesto, con el retorno de gobiernos neoliberales cerca del 2015, o fuertemente neoliberales cerca del 2015 en algunos países donde habían caminado de alguna manera en el otro grupo de países y articulaciones. Lógicamente, el rol de Colombia en estas articulaciones fue protagónico, de impulsar, de acompañar y convocar a diferentes actividades para lograr hacer esa desestabilización sobre Venezuela. Y concretamente a través de encontré yo dos mecanismos diplomáticos en el marco de, bueno, estas sanciones y plantear las definiciones de violación de derechos humanos, dictadura, falta de democracia, etcétera. Y por otro lado, militares, ¿no? Que es toda la asistencia a operaciones paramilitares en contra de Venezuela, como sucedió en el 2019 en el 2020 en el caso de la operación Gedeón y en 2019 con el caso del puente de la frontera de Cúcuta con Venezuela. Ya finalmente para terminar, uno de los elementos que me parecían pues que me quedan abiertos, la ponencia por supuesto no está terminada, como para seguir pensando, es entonces en este marco es aún más importante efectivamente lograr consolidar un proyecto político en Colombia que tenga una política exterior diferente. Más allá de lo que nosotros podamos pensar hacia lo interior del país, hacia la política nacional, el cambio de un gobierno en Colombia o de una política exterior en Colombia que juegue otro rol en el marco regional puede efectivamente desbalancear el rol fundamental, considero yo, que tiene Colombia en el armado de la derecha continental y en cómo continúa impulsando y avanzando en diferentes escenarios internacionales y multilaterales con medidas contra Venezuela. La pregunta de, bueno, ¿qué pasaría si Colombia cumpliera otro rol que no fuera necesariamente tan abiertamente pro-estadounidense, sin decir que fuera revolucionario ni mucho menos, pero que cumpliera otro rol, tal vez no de liderar ese otro grupo de países? Eso más o menos es por donde fui trabajando. Bien, Laura, gracias por tu intervención. Estoy esperando que se vuelva a reconectar Charles Giuseppe. Bueno, se de la conexión. Tenía asignados los comentarios a la Ahí está. ponente de Laura. ¿No, nos escuchas, Charles? Hola. Hola, Charles, ¿nos estás escuchando? Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Buen día. Sí, te Aló, escuchamos. buenos días, ¿me escuchan? Sí, hola Charles, te escuchamos. Hola, buen día. Terrible aquí con el tema de la conexión a Internet. Cuéntenme. Aló. Es que Bueno, podrían repetir los últimos minutos de la pregunta o si hubo alguna intervención, por favor, les ruego que me disculpen, es que se cae la conexión a Internet. está bien, no te ¿Aló? preocupes. Laura hizo recién su exposición
la metodología que hemos propuesto es que después de la exposición de cada ponente se habilitan 5 minutos para hacer los comentarios. Como habías visto en la programación, te habíamos asignado la ponencia de Laura para hacerle los comentarios. Si tenías alguna observación para hacerle, preguntas también pueden ser, o puntos de intercambio, este sería como el espacio para ello. Sí, quizás me gustaría preguntarle, Laura, que se está tomando su mate allí. Me gusta, bueno, un saludo a todos y de verdad que Charles, se te escucha entrecortado. Si quieres, apaga tu cámara a ver si una mejora un maravilla poco es la... aquí la informalidad con la que uno puede estar en su casa y presentarse. Que la gestión de Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, ha sido muy contundente para reflotar la CELAC. Y la CELAC se ha convertido en una especie de foro político muy interesante. ¿Aló? Y la CELAC se ha convertido en una suerte de foro político muy interesante que pareciera atirar los intereses de la mayoría de los países. El presidente de Colombia no fue. ¿Tú consideras que la CELAC podría ser un espacio para disipar algunas de las asperezas? ¿Crees que puede ser una vía para solucionar algunos conflictos o lo das todo por sentado en materia de relaciones bilaterales? Gracias, Charles. Mira, yo creo que hay algunas señales de que tal vez la CELAC pueda ser una herramienta para, de alguna manera, limar algunas de las asperezas, ¿no? Por supuesto, como digo, como yo considero que son dos modelos pensados hacia lo nacional con una política exterior muy enraizada, no creo que vaya a modificarse de fondo, pero sí creo que de forma han sucedido dos cosas. La primera, pues no fue efectivamente Duque a la cumbre de la CELAC, pero hubo un enviado del gobierno colombiano, no sé qué grado de importancia tenía, seguramente ninguno, pero bueno, hubo una delegación, digo eso comparado con el caso de Brasil, por ejemplo, que no estuvo, también marca de alguna manera una diferencia. Y por otro lado, creo que la restitución o el intento de restitución de relaciones diplomáticas de esta semana, hace unas semanas, entre Colombia y Venezuela, también puede ser algún otro elemento. Primero, la apertura de la frontera, y segundo, pues el intento de restablecimiento de relaciones diplomáticas, que además concretamente pues afecta enormemente la cotidianidad, sobre todo de la gran cantidad de migrantes venezolanos y venezolanas que viven en Colombia. Digamos que la decisión unilateral de Colombia de no mantener esas relaciones bilaterales abiertas ha afectado inclusive a la misma migración venezolana que tanto dice Duque ayudar. Entonces ahí me parece, pero yo creo que el escenario de la CELAC es un escenario, es como el escenario próximo de alguna manera que lo han planteado precisamente en ese mismo sentido López Obrador, el mismo Alberto Fernández, de que puede permitir de alguna manera acercar algo más a lo que es hoy la OEA, que es un rol absolutamente, digamos, subordinado a los intereses de Estados Unidos y que creo que puede funcionar de alguna forma tanto en lo continental como en la relación bilateral, de tal vez superar algunas asperezas que por supuesto habrá que ver en 2022 con el nuevo gobierno de Colombia, eso para dónde, si es que hay un nuevo gobierno, eso para dónde puede direccionar. Se queda colgada. Bien. No sé si hay alguna otra consulta, alguna otra interrogante que quieran plantear sobre el tema de la exposición de Laura, o algún otro comentario que quieran hacer, Charles. Sí, lo que quería comentarte, Laura, también es que particularmente veo muy difícil la relación entre los dos países, porque no solamente porque tengan modelos antagónicos de políticas, de visiones, de cosmovisiones. No considero, esto es más un complemento de lo que tú has visto, no considero que sea solamente un problema de visiones contrapuestas,
sino que hay un problema que podríamos considerar como de implantación del modelo colonial o neocolonial militarista norteamericano, porque Colombia ha sido el mejor experimento, por decirlo de alguna manera, ha sido el mejor experimento de Estados Unidos en la región sudamericana. Entonces, no solamente un problema de intereses entre dos estados, sino que hay un fuerte factor exógeno que se vincula y se tentacula con otros elementos como el narcotráfico, como las redes de las mafias, los vínculos con los sectores militares armados no gubernamentales, algunos a favor del gobierno, otras en contra de esto. Es decir, las llamadas insurgencias, por un lado las insurgencias y por el otro lado el paramilitarismo, y por supuesto la misma presencia de Estados Unidos, que tiene bases militares y tiene contingentes militares, y a quien le es relativamente rentable en América Latina el negocio del narcotráfico. Yo veo muy difícil que pudiera en el mediano plazo abrirse una relación entre los dos, no solamente porque se lleguen a consensos entre los dos países, sino justamente por el peso de la variable exógena en la construcción de una soberanía regional más ampliada. Es mi apreciación personal. Bien. Después yo creo que podemos al final de todas las exposiciones hacer una pequeño intercambio más integrador. Ahora le vamos a dar la palabra a Carolina Bautista. Ella actualmente es becaria doctoral del programa de posgrado en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es integrante del equipo de coordinación del grupo de trabajo de Claxo Estados en Disputa y es docente universitaria. Carolina nos va a hacer una presentación, o su ponencia titula Paramilitarismo y construcción de hegemonía en Colombia. Carolina, bienvenida y te damos entonces la palabra. Hola, muy buenos días para todos, para todas. Bueno, quisiera compartir una presentación, pero entonces no tengo habilitada la función. Si me pudieran, por favor. Creo que ya puedes, Caro. Sí. Sí, ya. Ok, bueno. Entonces, creo que ahí se ve. Creo que sí. Sí, sí, se ve clarito. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, de alguna manera esto también conecta con lo que estaba diciendo Laura en el sentido de, bueno, una de las cosas que pensaba cuando Laura estaba haciendo su presentación es que esta diplomacia no solamente es pro Estados Unidos, sino que es una diplomacia en clave contrainsurgente. Y eso tiene que ver con un proyecto, digamos, hegemónico y una construcción hegemónica que hemos tenido en las últimas 2 décadas que se ha construido de la convergencia de diferentes factores y elementos. Y claramente también lo que decía Charles de el influjo norteamericano, digamos, la manera en que cada país ha respondido a ese influjo, pues en el caso de Venezuela, Colombia, pues también nos va a hablar de las particularidades y digamos de lo intrincado y lo difícil y lo complejo que es el problema de la diplomacia, de la política en general. Yo quiero hablar, digamos, conectando un poco con eso, pero yo quiero hablar un poco desde el caso colombiano, el papel del paramilitarismo en la construcción de hegemonía en Colombia. Porque el periodo reciente que hemos visto, hoy que se cumplen 6 meses del levantamiento popular del 28 de abril en Colombia, pues lo que, digamos que parte de los elementos que se pueden observar en toda esa dinámica es la fractura clara, una crisis orgánica en sentido gramsciano, una crisis de hegemonía, que es a su vez una crisis del proyecto de hegemonía paramilitar que ha sido como el que ha estado a la cabeza
digamos, de la conducción política y de la construcción de lo estatal en Colombia en las últimas 2 décadas. Porque pues el paramilitarismo en este caso, en el caso colombiano, bueno, es una acción hegemónica y sí en términos de Portantiero que se ha utilizado durante mucho tiempo. O sea, el paramilitarismo no es nuevo, pero lo que ocurre a partir de los 90 hacia adelante en Colombia sí tiene otras características, porque deja de ser una agrupación armada de carácter ilegal que actúa para mantener a los partidos tradicionales, por ejemplo, en los años de la violencia, los pájaros, que actuaron a favor del Partido Conservador, el Partido Liberal también tuvo guerrillas y luego tuvo otra serie de cosas, digamos, de cuerpos propios, ¿no? Pero esto aquí ya adquiere otra dinámica y otro alcance, y es esta idea de querer ser es un grupo con vocación de poder. No son solamente, digamos, asesinos de hacendados, sino que construyen una perspectiva de mundo, digamos, y una forma de cómo debe organizarse y debe funcionar el poder en Colombia y debe funcionar la sociedad en Colombia, ¿no? Entonces, claro, está, digamos, aquí la foto de Castaño, que es el jefe paramilitar más conocido, pero también esa es una expresión del paramilitarismo, encabezó un proyecto de hegemonía, las Autodefensas Unidas de Colombia, la organización que él lideró, encabezó y desarrolló ese proceso, pero construyó una perspectiva de cómo debe funcionar el mundo y cómo debe funcionar la política, que está también muy interiorizada. Y aquí arriba vemos una foto de, esto pasó en Cali hace 6 meses, hace 5 meses, de gente disparándole a la minga indígena, a la movilización, gente, bueno, no gente no, personas ricas actuando en esta lógica paramilitar al lado de la policía, por esta lógica de la autodefensa, del derecho a la autodefensa que está muy arraigado en la forma de construcción del poder en Colombia. Entonces, la idea un poco es conversar sobre esos elementos. Esta primera gráfica que está acá muestra un poco como el elemento teórico que estoy utilizando. Esto hace parte de lo que estoy trabajando en la tesis de doctorado, y es un poco entender la construcción de hegemonía como un proceso, no como momentos estables que se pueden acotar, digamos, de manera permanente, sino como procesos donde hay unas tendencias y unos elementos de predominancia. Y de esa manera, un poco analizando la historia de los últimos 40 años, en Colombia uno puede encontrar como una sucesión entre periodos de crisis abiertas de hegemonía, donde hay esa fractura entre dominados y dominantes, entre pues, el bloque en el poder y las clases subalternas, y otros donde hay una mejor cohesión entre esos diferentes sectores alrededor de algunos temas, ejes, valores centrales. Colombia viene desde principios de este siglo en un momento de hegemonía más o menos estable que empieza a romperse a partir de 2012, 2014, cuando aparece el proceso de La Habana. Es también parte de lo que discuto. Y esa hegemonía más o menos estable pues es muy, digamos, está muy caracterizada por la dinámica de los gobiernos de Álvaro Uribe. Y es esta donde hay un tipo de hegemonía construida en clave contrainsurgente que va a tener elementos de política en lo interno, pero también hacia lo exterior, un poco como lo que comentaba Laura, que tiene que ver con esa concepción de la política en general que se construye en clave contrainsurgente paramilitar. Esto bebe de muchas raíces, pero en particular a mí me interesa discutir la raíz que tiene que ver con el paramilitarismo de los años 90, que es diferenciador. Que aquí en la gráfica vemos en rojo es la cantidad de masacres cometidas por organizaciones paramilitares, y en morado tiene que ver pues como la dinámica del PIB y del ciclo económico. Y esto para mostrar pues la relación entre los dos procesos, entre el proceso político de la violencia política, el proceso económico, y acentuar como el papel del paramilitarismo, que se ha discutido mucho alrededor de su papel en la concentración de la tierra, en lo que llaman la captura del Estado desde la teoría liberal, la teoría política como dominante en el país,
Se ha discutido como mucho eso, pero no se ha hablado un poco desde las dimensiones ideológicas, que esto genera mucho debate. Hay muchas personas que dicen, no existe tal dimensión ideológica. Los paramilitares eran, hoy son cuerpos armados a favor de intereses concretos de terratenientes, empresarios. No hay un proyecto político como tal. Bueno, eso es parte de lo que yo discuto. Yo creo que sí lo hay, porque hay que entender el paramilitarismo más allá de los cuerpos armados como tal, sino de una perspectiva, o sea, lo particular del paramilitarismo es que de los 90 es que desborda eso y empieza a configurar una perspectiva de mundo tiene una vocación de poder, y en el ajuste que hay al interior de las clases dominantes en los años 90, pues los sectores que, digamos, lideran, abanderan toda esta lógica paramilitar, contrainsurgente ampliada, ahorita detallo un poco más qué significa eso, pues van a ganar y van a acomodarse mejor dentro del bloque en el poder y a orientar y a generar cohesión tanto al interior del bloque, de los sectores, diferentes clases dominantes, como hacia las clases subalternas. Entonces, en los años 90, en lo que estamos viviendo, o sea, viviendo de aquí para atrás, las últimas 2 décadas han sido de hegemonía más o menos estable, se está rompiendo el paro de este año y desde 2019, y las movilizaciones incluso desde 2013 nos muestran esa fractura, o sea, como la evidencia más clara. Hacia atrás, cuando llega Uribe es el momento como de consolidación de una hegemonía que está vinculada alrededor de la guerra como la solución a los problemas. Y hay mucha gente que vota, una obligada, otra porque creyó en ese proyecto de la guerra, sin cuestionar el neoliberalismo, sin cuestionar ninguna de esas cosas, pero la guerra como un proyecto, y eso, digamos, corona o aparece con Uribe a la cabeza en el 2002. Pero eso es producto de todo un proceso que venía dándose desde los años 90, donde se va a resolver. Los años 90 son de resolución de una crisis orgánica previa. Si hoy vivimos una crisis orgánica, la anterior, desde esta lógica, estaría anclada a finales de los años 70 y los años 80. Ese sería otro momento de crisis orgánica, de separación, de generación también de procesos autónomos desde lo subalterno. Y esa crisis de los años 80 y 90, de los años 70 y 80 se va a resolver a lo largo de los 90. Entonces aquí se trata de ver es como momentos donde hay crisis abierta de hegemonía y momentos donde se resuelve la crisis a lo largo de una década más o menos y vuelve a establecerse una hegemonía más o menos estable en clave contrainsurgente y de proyecto, digamos, paramilitar o de las claves en clave paramilitar con Uribe. Entonces, los 90 son la resolución. Y lo que me interesa un poco es hablar del paramilitarismo de los 90 en esa resolución de la crisis de hegemonía y cómo va a impactar en la construcción de esa hegemonía más o menos estable en el uribismo. El uribismo es un producto de todo eso. O sea, la dinámica, digamos, Uribe no nació con Uribe en el 2002, sino que es producto de toda una reconfiguración del bloque en el poder, que constituye un proyecto de hegemonía paramilitar, que es el que se coloca a la cabeza en estas últimas 2 décadas y que ahorita está siendo fuertemente cuestionado. Esto tiene que ver, como les decía, con una reconfiguración del bloque en el poder y de la construcción alrededor del consenso neoliberal, que eso empieza a finales de los 60, en los 70, en los 80 y 90, donde plenamente se desarrolla esto en el caso colombiano, y transitamos de un bloque en el poder que estaba articulado alrededor de 2 ejes fundamentales, que eran el industrial y el latifundista tradicionales, con un sistema, digamos, un bloque en el poder bipartidista, terrateniente e industrial, era como la característica central hasta los años 80. Con el neoliberalismo y con la guerra, en la conjunción de estos 2 elementos, transitamos hacia un bloque en el poder que tiene 3 ejes. Siguen estando el industrial y el latifundista, pero el industrial pierde protagonismo tanto económico como político, y aparece el eje financiero comercial, el sistema financiero como el gran, digamos, articulador de la economía en clave neoliberal, transnacionalizado, ¿cierto? Está toda esa lógica del influjo del capital transnacional que atraviesa a todo el bloque en el poder, y eso genera una transnacionalización del bloque en el poder, del bloque en el poder también.
porque es la apropiación de las lógicas del capital transnacional y también de la lógica de poder del capital transnacional y de sus contradicciones y lo demás, de manera mucho más clara. No era que antes no influyera, ¿no? Pero esto es una apropiación total. Y entra, por ejemplo, cosas como la construcción de los derechos del capital de la que habla el profesor Jairo Estrada. Y el eje latifundista, si bien pierde peso económico, gana peso político a través de los procesos de concentración de la tierra, de el narco y de una potenciación de la lógica latifundista que la podemos ver claramente en las cifras de concentración de la tierra. Donde hay sectores que se ven, digamos, claramente beneficiados y además que son los sectores del latifundismo que mayor relación tienen con el conflicto armado, y esto según análisis de sentencias que vienen haciendo diferentes instituciones, ¿no? Con la presencia de empresarios en los procesos de justicia y paz, de los procesos de las declaraciones de paramilitares, y aparecen, por ejemplo, ganaderos, palma, banano, minería, que son sectores que han reconcentrado la tierra, que han reactivado el latifundismo, que han generado una nueva constelación de latifundista, digamos un poco como lo que diría Antonio García Nosa, que es lo que se reconfigura en los 90, y de esto pues se ha hablado bastante. Entonces el paramilitarismo de los años 90 pues es producto de esta reconfiguración del bloque en el poder y de el latifundismo que se refuerza, ¿sí? Que aparece repotenciado con el proceso neoliberal en el caso colombiano. Entonces no es que económicamente sea el más importante, pero sí es el sector que políticamente, bueno, eso, la minería, ahí hay toda una discusión, pero es el sector que políticamente sigue generando el proyecto hegemónico. Aquí ni los industriales ni el sistema financiero han generado un proyecto político cultural propio para el país. Aquí seguimos en la lógica del latifundismo con sus reconfiguraciones, ¿sí? Y sigue siendo ellos quienes siguen dando la parada en términos de proyecto político cultural. Ahora, el paramilitarismo entonces viene de esas reconfiguraciones en el bloque del poder, narco, o sea, lo terrateniente, incluido los narcos, el empresariado, el narcotráfico, con un capital transnacional protagónico. Bueno, 3 minutos. Entonces, pero tiene también toda una lógica de violencia muy fuerte que conocemos todos y todas. Aquí algunas cifras, no me voy a detener en ellas, pero es la subjetividad de la guerra más letal es el paramilitarismo. Y se constituye un sentido común en la gente, y es esto de que la guerrilla pese a estas cifras, la guerrilla aparece como el mayor agente de violencia y la justificación al paramilitarismo. En una encuesta que se hizo en 2007, que apareció en el tiempo, hasta un 40% de la gente decía que sí, que el paramilitarismo se justificaba y que debía existir porque la guerrilla era el principal problema del país. Pues eso hace parte de los elementos nodales de ese sentido común tan apropiado en la gente, en la cotidianidad, se parte de los elementos nodales del proyecto de hegemonía paramilitar. Como decía, está promovido por una articulación alrededor del latifundismo renovado, está encabezado por una intelectualidad orgánica, tal vez no alcanzo a hablar de esto, pero dentro del paramilitarismo también hay una intelectualidad orgánica. Estamos acostumbrados a hablar de intelectualidad orgánica siempre desde la perspectiva contrahegemónica, ¿no? Pues como de la construcción de la conciencia colectiva, pero evidentemente la derecha y el paramilitarismo tiene una intelectualidad orgánica. La más conocida es tal vez lo que se llama el grupo de los 6 o el grupo de los notables, que fueron un grupo de disque asesores, pero no eran asesores, eran paramilitares, no estuvieron en las filas de la SAUCE como tal, pero fueron quienes hicieron diplomacia, quienes hicieron educación interna. El caso más conocido es el de José Miguel Narváez, el que fue director del DAS. Usted tuvo un papel interno, era profesor de las escuelas paramilitares, tenía una cátedra que se llamaba ¿Por qué es válido matar comunistas en Colombia?, donde les enseñaba a los jefes paramilitares por qué debía hacer eso, pero además fue directivo de una institución como el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad. Es decir, cuadros que se ubican en diferentes lugares internos y externos de esta organización AUC, que fue la mediación del proyecto paramilitar.
En los 50 el paramilitarismo estuvo en función de los partidos tradicionales. En los 90 no pertenece a una colectividad política particular, construye un ejército propio y, y ese ejército se convierte en una mediación también ideológica y política con incidencia en espacios territoriales muy claros que apoyaron el paramilitarismo, porque otra característica acá es el hecho de involucrar civiles de manera ampliada y generar movilización de masas. Eso no lo había intentado el paramilitarismo antes, ni la derecha, y lo hacen en los años 90. El caso más conocido es el movimiento No al Despeje, que se promovió en contra de los diálogos de paz del ELN en finales de los años 90 y también contra el Caguán, y hizo parte del saboteo al proceso del Caguán. Y bueno, dos elementos que quisiera mencionar que ya no alcancé. Uno, que hay una estrategia comunicativa muy fuerte por parte del paramilitarismo, con varias cosas: construcción de medios de comunicación propios que tuvieron, páginas web, libros, columnistas en diferentes espacios de la prensa nacional. Francisco Santos es uno de los más conocidos, o Ernesto Yamure, el patriota, son casos de columnistas, pero también una sobreexposición de los jefes paramilitares en prensa a través de entrevistas. Yo estoy en este momento analizando un grupo de 75 entrevistas que les hicieron a jefes paramilitares durante el periodo activo de las AUC, y con grande despliegue mediático. Quienes tenemos más edad recordaremos la entrevista que le hicieron en televisión a Castaño, que duró 2 horas y fue terrible, 2 meses después de la masacre del Salado. Y cosas de esa naturaleza, una estrategia mediática que fue construida, planificada, planeada, y donde este grupo de intelectuales tuvo un papel muy importante, tanto en contenidos como en formas en las que se debería ir comunicando el mensaje del proyecto paramilitar, que se desplegó pues en diferentes momentos de concepción, entre el 94 y el 96, alrededor de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Ese fue el proyecto piloto que tuvo todos estos elementos y luego fue desplegado a nivel nacional a través de las AUC, y que ya hizo controles ideológicos territoriales, por ejemplo, como en la Universidad de Córdoba, o sobre espacios específicos, sobre organizaciones sociales, bueno, con todo un influjo. Luego político electoral y de movilización de masas, que también fue muy fuerte, y con un intento de internacionalización que se va a dar en el último periodo, 2001-2003, donde contó con asesores extranjeros, entre ellos un profesor argentino que fue de la policía, no recuerdo cómo se llama, bueno, la policía de la dictadura. Él fue torturador de la policía de la dictadura, viajó a Francia, termina siendo asesor de los paramilitares acá. En este momento lo están procesando en Argentina porque lo lograron capturar hace un par de años, pero fueron asesores paramilitares. 2 profesores argentinos estuvieron en Colombia haciendo asesoría al paramilitarismo y estuvieron en las conferencias y en el proceso de desaparición de las AUC. Bueno, dejo por ahí, pero la idea un poco es como que hay unos sentidos de este proyecto que han permeado el ejercicio de la política hasta la actualidad, y que es una historia construida pues desde este proyecto de hegemonía que finalmente termina como llegando al poder a través de la figura de Álvaro Uribe. Bueno, dejo por ahí. Perfecto. Bueno, gracias, Caro. Ahora le damos la palabra a José, que tenía asignado los comentarios para la exposición de Carolina. No sé si querías hacerle algunas preguntas o comentarios directamente sobre la ponencia. Sí, gracias Cristian y gracias Carolina por la presentación, por el texto. La verdad, sumamente interesante. Desde ya te pido que cuando termines la tesis, ¿crees una tesis? La compartas, por favor. Un par de comentarios y una pregunta.
Un comentario es, desde el título ya llama la atención, porque los estudios clásicos, incluso desde Gramsci en adelante, trabajan sobre esta idea de las formas de la dominación pensadas desde el doble rostro del diojano, que una es coerción y otra es consentimiento. Y acá aparece con mucha claridad en el trabajo que vos hacés, cómo la coerción se transforma en consentimiento y viceversa, digamos, cómo estos dos mecanismos del ejercicio de la coerción y la producción del consentimiento, la producción de la hegemonía, están íntimamente vinculados, ¿no? En esta proyección que vos hacés de la actividad paramilitar en términos de construcción de hegemonía. Me parece muy interesante, me parece que tiene mucho que ver con las particularidades del neoliberalismo, son cuestiones que aparecen en los trabajos respecto de lo que se llama el neoliberalismo de guerra, ¿no? Que es esta conceptualización referida al proceso en Colombia, en México y en otros lugares de América Latina, ¿no? Me parece que eso es una cosa muy interesante. La otra cosa que te quería mencionar, así muy rápido, para no ocupar mucho tiempo, es vos presentás una periodización de la historia colombiana, también muy significativa, digamos, incluso en el gráfico que mostrabas, ¿no? En este cruce de las evoluciones del PBI y de la acción de los paramilitares, y trabajando la noción de hegemonía. Nada, yo te quería hacer un comentario, porque desde la perspectiva más latinoamericana, la noción de crisis de hegemonía se usa incluso más contemporáneamente en relación a ese ciclo de conflictividad social y sobre todo de insurrecciones y crisis política que atraviesa la realidad latinoamericana fundamentalmente entre el 99 y el 2002, 2003, ¿no? Que es el periodo que está asignado por una crisis económica. Vos lo mostrás en el gráfico en relación a la evolución del PBI de Colombia, pero en casi todos los países de América Latina hay una evolución similar, con más o menos, digamos, pero las tendencias son similares, ¿no? Y ese periodo es el de la marcha de los Cuatro Suyos, la caída de Fujimori, el levantamiento indígena en Ecuador y la caída de Jamil Mahuad, el diciembre argentino y la caída de la Rúa. Es un periodo en América Latina sumamente significativo en términos de la crisis de la hegemonía neoliberal y de la aparición de incluso cambios en las relaciones de fuerzas que habilitan ciertos cambios en términos políticos gubernamentales a posteriori. Y es interesante, me parece, la curva que vos mostrás, porque aparece, por lo menos desde afuera, digamos, yo que sigo el proceso colombiano un poco desde afuera, ¿no? Con mucha amistad y con mucha solidaridad, pero siempre siendo un poco un observador externo, nuestro americano, pero externo al fin, aparece por lo menos muy claro, por lo menos me llama la atención este crecimiento de las acciones de la violencia paramilitar como resolución de la crisis de una potencial crisis de hegemonía que podría provocar este derrumbe de la economía, ¿no? En ese periodo, en otros campos, en otros países, tuvo otro destino, digamos, ¿no? Bueno, estos dos comentarios como que quizás sirven al diálogo de la tesis, digamos. Y la pregunta en particular es respecto de esta propuesta, de esta hipótesis, de esta propuesta de resolución teórica que vos planteás en relación a entender el paramilitarismo en términos de construcción de hegemonía. Y bueno, lo comentaste ahí brevemente, pero si querés aprovechar también la respuesta a desarrollarlo. En particular, me interesaba saber si vos trabajaste los núcleos narrativos que construyen o que permiten el traslado de una acción militar en términos de una construcción de una hegemonía que supone siempre cierta dimensión moral, para decirlo en términos gramscianos, digamos. Esa sería la pregunta. Bueno, pues muchas gracias por los comentarios, por la pregunta, que pues realmente sí son muy útiles, ¿no? Para mí en el proceso que estoy desarrollando, y pues bueno, la idea de que esto se pueda discutir y debatir. Frente a los comentarios rápidamente, claro, la idea de hegemonía siempre ha sido vista como esa oposición, ¿no? Coerción, consenso, y la hegemonía ha sido vista generalmente como lo consensual, como lo opuesto a la coerción. Y un poco acá a mí me interesa jugar con ideas como, por ejemplo, la de René Zabaleta, que no lo mencioné en la exposición, pero sí está dentro de la ponencia y en la tesis, una noción que no ha sido trabajada de manera amplia en América Latina, y es la idea de la hegemonía negativa.
una hegemonía que deriva de un acto de fuerza desmedido. En el caso colombiano, un poco la hipótesis que yo estoy trabajando es que ese acto de fuerza viene de la violencia paramilitar, de la violencia del conflicto armado, pero también de la crisis económica, de la conjunción de esas dos cosas que, como dices, efectivamente está en toda América Latina. Y para entrar al comentario 2, claro, parte de la pregunta y de la tesis también nació en esta idea de, bueno, ¿y Colombia cómo fue en todo ese proceso? ¿Por qué terminó para el otro lado? Y en parte la respuesta tiene que ver justamente con la aparición de ese proyecto de hegemonía paramilitar que logra, a través de la violencia y también de una serie de narrativas, que tiene que ver con tu pregunta, logra efectivamente pues, cortar la posibilidad de un avance en clave, digamos, popular, como pasó en otros países, o por lo menos de crítica al neoliberalismo, cuando menos, ¿no? Entonces nos salimos de esa oleada justamente porque el proyecto paramilitar fue como la patente de corso, pues que impidió, pero no solamente por la eliminación física, esa es una parte, o sea, eso fue una parte del proyecto de hegemonía, eliminar físicamente. Y de la mano con eso vino la construcción de un horizonte de sentido y de unas narrativas y de unas prácticas culturales que le han acompañado. Esa es la parte en la que estoy en este momento en la tesis, estoy analizando esas narrativas a partir de estas 75 entrevistas. El horizonte de sentido que yo he logrado identificar, pues, que proponen es el del desarrollismo contrainsurgente, que eso no se lo inventan ellos, eso tiene que ver con, digamos, coletazos de la Guerra Fría y de toda esta lógica de militarización de América Latina y de la lucha contrainsurgente en América Latina en general, pero que queda arraigado a la lógica paramilitar en el caso colombiano de manera mucho más clara y más prolongada. ¿Sí? Esta idea de que, y contrainsurgente en el sentido ampliado, ¿no? Donde lo más peligroso son los civiles. No son tanto los cuerpos armados, las guerrillas, de hecho los paramilitares tienen un bajísimo nivel de confrontación armada con las insurgencias en su historia, a lo largo de su historia. Su acción principal es atacar civiles a través de asesinatos selectivos y de masacres, de esas dos formas de violencia que son las que más utilizan y con altos grados de sevicia y crueldad, son la impronta particular. Eliminar físicamente para a partir de eso empezar, y ellos lo decían, lo dicen también en las audiencias, en sus declaraciones judiciales, porque era como que había que limpiar para luego generar un nuevo proyecto de cohesión de la sociedad alrededor de esto del desarrollismo contrainsurgente. O sea, cuadra ahí muy bien con la lógica neoliberal, libre mercado, todo este tipo de cosas. En varios movimientos y a propósito de las narrativas. Uno es el vaciamiento de los significados insurgentes, del discurso insurgente. Ahí hay toda una cosa de decir quién hizo realmente una reforma agraria. ¿Sí? La guerrilla que viene diciendo que la va a hacer o nosotros que la hicimos, que lo sacamos porque ellos eran el problema y repartimos la tierra. Nada de eso hicieron realmente. Ahí esto está metido, todo lo contrario, hicieron una concentración, pero sus discursos fueron hacia eso, ¿no? A ir vaciando en el sentido del significado de la democracia, del significado de los procesos de transformación, ¿cierto? De ofertar es decir, nosotros podemos ofertar seguridad, que es el valor principal, ¿cierto? Si no se puede, y lo hacemos porque estamos parados en el derecho a la autodefensa como principio fundamental, ¿cierto? Se ampararon en otras cosas como la humanización de la guerra, de palabras hacia afuera. O sea, siempre hay en una operación, digamos, de construcción de su discursividad a través de una operación de ficcionalizar. Todo el tiempo está operando esta cosa de ficcionalizar como una herramienta clave, ¿no? En lo discursivo. Y un poco lo que yo estoy, digamos, encontrando es que con esa, hizo parte de toda una, no lo dijeron solo ellos, eso hizo parte, fue dicho en todos los medios de comunicación, la guerrilla es el principal problema del país, se repitió, se repitió, se repitió, se repitió, hasta el día de hoy se cree. Y el paramilitarismo en esa medida contribuyó a generar y contribuyó a esparcir esto que es una de las derrotas, pues, digamos,
discursivas más fuertes para la insurgencia, y es esa, el de convertirse en el principal problema discursivamente, ¿no? Del país, ¿no? Y eso pues construido sobre la eliminación física de la gente que hubiera podido decir es que no es así. Digamos, y con el uso de grandes medios de comunicación en aparataje. Pero estoy en ese proceso de construir, de identificar la estrategia discursiva narrativa. Claro, una cosa chiquitita, solo que tal vez te pueda ayudar. Yo en la tesis de grado estudié Revista Semana en el Plan Colombia, y justamente la caracterización, o sea, obviamente he analizado desde lo comunicacional porque de grado estudié comunicación, así que después si quieres te la mando porque analicé ahí un par de cosas de sentido, justo lo que estás diciendo, y creo que está por ahí te puede servir porque estudié un montón así como toda la construcción discursiva de las insurgencias y del paramilitarismo. Uy, sí, buenísimo, muchas gracias. Sí, porfa. Bueno, vamos a darle paso entonces. Insisto, después al final me parece que quedan varias cosas para que intercambiemos y hagamos como un cierre más integrador. Pero le vamos a dar entonces la palabra a José. Bueno, lo vuelvo a presentar. José es sociólogo y doctor en ciencias sociales, es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, como habíamos dicho, también es integrante del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, pertenece al grupo de estudios que lleva este nombre, y es investigador del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Su ponencia titula La cuestión ambiental como campo de intervención imperial. ¿Sí? Adelante entonces, José. Gracias, Cristian. Y bueno, primero comenzar agradeciéndote a vos y a Diana y a todas las integrantes, los integrantes del Grupo de Estudios de Pensamiento Crítico Colombiano, por haberme invitado a participar acá, con amabilidad y mucha fraternidad. Como vos decías al principio, surgió de algo que ahora está como en el pasado, en la prepandemia, ¿no? De una colaboración que hicimos en relación al Tricontinental, un dossier sobre Colombia que ustedes prepararon, muy bueno, muy interesante, y un dossier anterior, todo en el 2019, si no mal recuerdo, que abordaba justamente el tema de las guerras híbridas en América Latina. Y que es un poco el tema también de la mesa, digamos, ¿no? Y de la convocatoria, y es por donde yo pensé un poco este aporte, cruzando un poco las temáticas de investigación mías, que es, entre otras cuestiones, la problemática socioambiental, y este eje de las guerras híbridas, ¿no? Como cuestiones que ya estuvimos discutiendo con Carolina, en realidad, porque la guerra híbrida, el paradigma de la guerra híbrida, que fundamentalmente que comienza a ser un gran orientador de la política estadounidense a partir de la intervención estadounidense y británica, en Irak, en Afganistán, en Irak, ¿no? Y en lo que se llamó la guerra infinita, ¿no? Que son conceptos parecidos, ¿no? Esta idea de la guerra híbrida implica tanto el desplazamiento de la matriz de la guerra a todos los ámbitos de la vida social, como una hibridez que refiere a la combinación justamente de estos procesos de coerción y producción del consentimiento. Para mí esto que mencionaba Carolina, que es sumamente interesante en términos del paramilitarismo y su proyección hegemónica, tiene mucho que ver con estas guerras híbridas y tiene mucho que ver con este periodo del neoliberalismo, ¿no? Donde incapaz de construir una hegemonía positiva, para darle un nombre contrario a la idea negativa de Zabaleta, digamos, ¿no? En términos de una activación positiva que se vincule efectivamente a ciertas mejoras de las condiciones sociales, o de cierta expectativa real de la mejora de las condiciones sociales, aparece vinculado a estas lógicas
del patrón de la guerra y de la violencia como un nuevo ordenador, incluso en el campo de la hegemonía. Y las guerras híbridas es esto porque no solo supone la intervención militar o paramilitar por parte de la política estadounidense, sino también supone todo un proceso de interpelación de la sociedad civil. Bueno, acá están las definiciones, ¿no? de Ceseña, ¿no? de Coripko y de otros autores que han trabajado el tema, ¿no? Y que pueden ser vistas muy claramente incluso en términos del gobierno estadounidense actual. Es un poco por donde oscila la ponencia, hacia dónde va la ponencia, ¿no? Porque lo que estudia fundamentalmente es justamente el papel que tiene la cuestión ambiental en las guerras híbridas promovidas por el gobierno de Biden. Ese es un poco el núcleo argumental o el núcleo problemático sobre el que quiere intervenir el texto, digamos, ¿no? Un gobierno de Biden que se propone un relanzamiento del proyecto globalista, ¿no? A diferencia del de Trump, una globalización recortada, ya no puede aspirar a esa lógica de globalización de los años 90, se limita a Europa, América Latina y parte del Asia, que tiene parte de sus nervios en los acuerdos económicos, en los acuerdos militares, pero que tiene también una dimensión, para volver a traer a Gramsci, moral, ¿no? De la construcción de consentimiento, ¿no? De la interpelación a las élites y a fragmentos de las sociedades civiles de estos países, particularmente de América Latina, en términos de recuperar cierta capacidad de hegemonía que la potencia estadounidense había perdido bajo la forma más agresiva, militarista, provocativa de Trump, ¿no? Es un poco el eje de la ponencia. La ponencia hace un repaso, digamos, de la cuestión ambiental y las políticas imperiales, ¿no? Desde la noción de Crosby de imperialismo ecológico, en relación a la conquista y colonización de América, ¿no? Y cómo esto supuso también, además de una cuestión militar, tecnológica, económica, también una dimensión ambiental, podríamos decir, a la noción de imperialismo ecológico en otros autores, como Bellamy Foster, ¿no? Que trabaja esta idea del intercambio desigual propio de las teorías dependentistas y desarrollistas, también en su dimensión ecológica, como el intercambio desigual tiene una dimensión ambiental, ecológica, hasta otras visiones que amplían el concepto en términos incluso de la deuda ecológica que tiene Europa y los Estados Unidos con el sur del mundo, con América Latina, ¿no? Hace también un repaso de la emergencia de la cuestión ambiental, son todos los antecedentes de la problemática, ¿no? Particularmente en cómo en el marco de la guerra de Vietnam, el gobierno de Nixon en los Estados Unidos hace un eje, bueno, tiene una iniciativa enorme en términos de política ambiental, crea la agencia ambiental en los Estados Unidos, sanciona, ¿no? Y cómo promueve esta idea de la guerra contra la crisis ambiental, incluso interpelando el tema de la guerra de Vietnam y la movilización juvenil contra la guerra de Vietnam, y cómo esto mismo aparece también en la discusión de acuerdos globales sobre la crisis climática, en realidad en ese momento el tema de la capa de ozono y de la cuestión socioambiental en términos de cortar, romper la tensión este-oeste o la contraposición con el bloque socialista. Bueno, el último antecedente que menciona la tesis es mucho más actual, ya se sitúa en el marco de la guerra infinita promovida por Bush, y trabaja el tema de la ampliación de las amenazas, como lógicas de intervención imperialista en América Latina, con la incorporación de la idea de los desastres naturales, y cómo esta idea de los desastres naturales como nuevas amenazas supone una securitización de la cuestión ambiental, promoviendo la intervención del Comando Sur en términos de garantizar ejercicios militares, acciones conjuntas, incluso bases. La discusión de la base actual en Neuquén, de la base estadounidense, fue justificada, ¿no? Como una base, y está justificada como una base en relación a desastres naturales, ¿no? Como acá aparece nuevamente la cuestión ambiental como parte de la política imperial. Se concentra sobre dos cuestiones en particular, mucho más cercanas y mucho más vinculadas al gobierno de Biden. Por un lado, la jerarquía que le otorga la política estadounidense, y particularmente el Comando Sur a fines del 2020, al tema de la pesca ilegal, ¿no? Y cómo aparece toda una narrativa y toda una serie de iniciativas vinculadas al combate de la pesca ilegal y la necesidad de ejercicios navales conjuntos promovidos por los Estados Unidos para combatir la pesca ilegal, que se referencia fundamentalmente en China, por una parte, y por otra parte la centralidad que le otorga el gobierno de Biden a la crisis climática, ¿no? Con dos grandes iniciativas en este año, bueno,
por supuesto, el regreso a los acuerdos de París, de los cuales Trump se había retirado, pero fundamentalmente lo que fue la cumbre de líderes climáticos de principio de año, de abril, promovida por el gobierno estadounidense, donde tuvo todo el gobierno estadounidense abriendo la cumbre, convocando a diferentes gobiernos y agencias, incluso de Naciones Unidas, en relación a la próxima COP que se realiza ahora en unos días en Glasgow. Y luego el capítulo americano de la misma iniciativa, de la cumbre de los líderes del diálogo americano sobre acción climática, en donde diferentes gobiernos de América Latina participaron, auspiciados y promovidos por Estados Unidos, en relación a construir un espacio de discusión de los compromisos y de la problemática de la acción climática, pensando también en Glasgow, ¿no? Por supuesto, desarrolla en relación a eso una serie de cuestiones más sustanciosas, que yo no me voy a detener, ¿no? Particularmente cómo esto está vinculado a la programática de lo que se llama habitualmente la economía verde o la economía ambiental, ¿no? Que es una de las respuestas neoliberales a la crisis climática, ¿no? Que supone la incorporación del tratamiento de la cuestión ambiental dentro de la lógica del mercado, y en un sector particularmente de actividad económica en donde Estados Unidos tiene todavía un liderazgo en relación a todo un desarrollo corporativo de energías renovables y de otros aspectos relativos a la economía verde, con lo cual ahí articula un poco sus intereses económicos con esta construcción de hegemonía en relación a la crisis climática, que luego vuelve a poner a China como uno de los principales responsables en términos de las emisiones actuales de gases de efecto invernadero y de rechazar los mínimos compromisos que promueve la COP en Glasgow ahora en relación con la reducción de los gases de efecto invernadero hacia futuro, ¿no? Bueno, esto es un poco la temática de la argumentación del artículo. Yo concluyo simplemente leyendo una declaración, una carta, ¿no? Un fragmento de una carta que el secretario de Estado de los Estados Unidos actual le envió al presidente argentino, ¿no? Alberto Fernández. Recordemos que Alberto Fernández va a estar en la COP, ¿no? Viaja a estar en la COP y a participar de alguna de las actividades dentro de la COP. Y la carta de Blinken dice, bueno, es una traducción que hice yo, pero es más o menos fiel a su original en inglés. Dice algo así como: la colaboración entre nuestros gobiernos en relación con la diplomacia climática está ayudando a unir al hemisferio, ¿no? Detrás de una agenda climática sostenida y ambiciosa, ¿no? Aparece esta idea, ¿no? de la reunificación del hemisferio bajo la hegemonía estadounidense, por supuesto, ¿no? Y agrega: quiero aprovechar ese éxito, en unir al hemisferio, para avanzar en la promoción de los derechos humanos y la democracia, concluida la pandemia, y fortalecer la seguridad regional. Me parece que en estas breves líneas aparece la centralidad o uno de los papeles que le cabe al tema del cambio climático, de la acción climática y de la economía verde en la política estadounidense hacia la región, fundamentalmente en la dimensión de la construcción de la hegemonía que promueve estas políticas del soft power que caracterizan al gobierno estadounidense actual. Dejo por acá. Excelente, José. Bueno, se acaba de sumar hace poquito Luis Alfonso Tamayo. Hago una breve contextualización de la dinámica que venimos siguiendo. Hemos estado haciendo las exposiciones por un intervalo entre 15 y 20 minutos y a continuación hacemos una ronda de intercambios o de comentarios según las asignaciones que hicimos previamente por mail. No sé si nos estás escuchando en este momento, Luis Alfonso. Para la ponencia de José, te habíamos asignado los comentarios. Si tenés algunas consultas, agregados para hacer, te damos la palabra ahora. ¿Nos escucha Luis Alfonso? Hola.
parece que no. A ver. Cristian, si no, pues, si te parece, podemos... Ah, si no puede, porque Luis tiene que exponer, ¿no? Sí, Si él resuelve los problemas, que él exponga y en todo caso discutimos todo al final. Yo para... Claro. dale, dale, perfecto. No, yo quisiera aprovechar en todo caso 2 minutitos para hacer un breve comentario. Me parece que atina mucho algo que mencionas en tu trabajo, que tiene que ver con la securitización en general de las agendas sociales y las agendas ambientales, como parte de la política exterior que viene desarrollando Estados Unidos desde comienzos del siglo. Pero en particular con esto de los desastres naturales, que me parece que pasa bastante desapercibido la forma en la que se ha militarizado este asunto, porque se le asigna como una de las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pensemos que, por lo menos constitucionalmente, en la mayoría de los países latinoamericanos, las Fuerzas Armadas o los sistemas de defensa deberían atender a resguardar las fronteras de amenazas exteriores, ¿no? Siempre pensando en el plano exterior. No siempre ocurre eso y creo que ese es uno de los grandes problemas que por ahí se ven en el caso colombiano con mayor énfasis por la intervención de los militares en la política interior. Pero esta idea de poner eso como misión subsidiaria de las Fuerzas Armadas ha conllevado a que se solapen, digamos, una serie de actividades en la región coordinadas o dirigidas por los mismos Estados Unidos, particularmente desde la reactivación del comando, de la Cuarta Flota del Comando Sur, donde se desarrollan misiones, ejercicios combinados, es decir, entre distintas Fuerzas Armadas de distintos países, por regiones, y donde se ha elevado significativamente lo que sería como los programas de entrenamiento internacional de los Estados Unidos, ¿no? El entrenamiento internacional militar de Estados Unidos, IMET por las siglas en inglés, ¿no? Pero todo esto que en otras épocas, o en la época más feroz de la contrainsurgencia, auspició la, digamos, tristemente célebre Escuela de las Américas, posteriormente Fort Bragg y Fort Benning han sido como las grandes escuelas de formación de militares y de policías también en muchos casos. En Estados Unidos pues también aparecen en esta parte de la agenda ambiental, todo este tema de la securitización. Y que apunta también, creo yo, a un tercer elemento que sería como el fortalecimiento de las relaciones civiles militares. En un momento de crisis, digamos, de esta legitimidad y donde Estados Unidos trate de apalancar cada vez más ese consenso sobre el poder militar en la región que arrastra un pasado bastante cuestionado por lo menos, pero que a las claras, a la luz, digamos, de las exposiciones que hemos visto, ha sido nefasto en materia de derechos humanos, en garantizar intereses foráneos. Creo que eso me parece, ese es un tema que forma parte de esta estrategia de intervención imperial, como lo mencionas en la cuestión de medioambiental y que hoy se ve también la diplomacia estadounidense poniendo, por ejemplo, al exsecretario de Estado John Kerry como el pilar fundamental de la política de cambio climático que tiene Biden en el mundo y que todas las reuniones que viene desarrollando Estados Unidos en la región ha puesto ese tema en agenda, ¿no? Cualquier reunión es migraciones, cambio climático. Migraciones, otro de los temas que está en la agenda de las nuevas amenazas, ¿no? Yo creo que eso nos remite un poco desde la década de los 90, cómo se fue securitizando una parte de la agenda social y que hoy está también en cuestión, ¿no? El tema de las fronteras, el viaje reciente de Blinken a Ecuador y a Colombia para tratar de contener el flujo migratorio, eh, por ejemplo, de migrantes haitianos y haitianas que están en la región noroccidental de Colombia, en todo el programa de Centroamérica que fundamentalmente ha liderado Kamala Harris, ¿no? Todo esto tiene que ver con esa misma agenda geopolítica de los Estados Unidos y que lo preocupante es no hay una interpelación fuerte a cómo se securitiza esa agenda, cómo se trata como un tema de seguridad, cómo se trata como un tema militar este tipo de temas, ¿no? Bien. Bueno,
Si les parece, porque no sé, yo veo que salió Luis Alfonso, vamos a seguir entonces en el orden que teníamos acá. Doy la palabra a Charles Giuseppe Castillo. Él es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela, es máster en Economía Internacional por la Universidad de París Sorbona. Actualmente es investigador y cursante del doctorado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Simón Bolívar, y su trabajo versa sobre Venezuela y sus alianzas chino-rusas, ¿no? El Caribe como nuevo escenario de tensiones globales. Giuseppe, bienvenido nuevamente y te damos la palabra para tu exposición. Hola, buenos días, gracias a todos. Antes que nada, bueno, me excuso por todos los malos entendidos para conectarme, batallando ahí con el internet. Si en algún momento de nuestra historia nosotros estamos sintiendo los efectos de lo que es la hegemonía estadounidense, como decía el compañero Giovanni, es ahorita, en su plena expansión. Nos están machacando en todos los sentidos. Nosotros, sin ánimos de victimizarnos, Venezuela está atravesando por un proceso inédito en su historia como nación por el efecto de un factor político externo como Estados Unidos. El bloqueo a la economía no solamente ha afectado a la industria petrolera, sino que ha afectado todas las áreas de manera subsecuente: el acceso a Internet, la distribución de agua, la adquisición de repuestos. Hago este paréntesis introductorio como válido porque realmente estamos enfrentando a un monstruo de múltiples cabezas. Bueno, en primer lugar, lo voy a estructurar brevemente de la siguiente manera. Primero, contextualizar las relaciones chino-rusas con Venezuela como distintas, por supuesto, son dos áreas de estudio distintas, pero que vamos a tratar de hacer una síntesis y una caracterización similar, encontrar qué semejanzas tienen este tipo de relaciones bilaterales y en el ámbito multilateral. Y después, en un segundo nivel, abordamos el tema de cómo eso está impactando en la política global, en el caso particular de Estados Unidos, y trae consecuencias directas a la geopolítica de la región caribeña. En primer lugar, bueno, partimos del hecho de que tradicionalmente la República de Venezuela tuvo relaciones con el resto del mundo, tradicionales, relaciones diplomáticas tradicionales, pero nunca se salió de la órbita, fue un satélite históricamente, al menos durante todo lo que ha sido el siglo XX, fue un satélite de la órbita norteamericana. Estados Unidos fue siempre no solamente el país que determinó la política, sino que proyectó su hegemonía a través de distintas formas de dominación, a través de distintas formas de adaptación y reapropiación cultural. En Venezuela el deporte nacional es el béisbol. La buena parte de nuestro lenguaje está determinado por palabras que son modificaciones anglicismo. En algún momento en los años 70, cuando vivíamos la época de la Arabia Saudita, la capital era Caracas, pero la ciudad más comercial era Miami, donde viven además 250.000 venezolanos registrados en el patrón migratorio de la Florida. Es decir, hubo una relación no solamente de las grandes empresas norteamericanas aquí, hubo también un proceso de apropiación cultural. Durante los años 80, por ejemplo, vivir en Venezuela significaba vivir, tener una relación para que lo que te daba estatus era viajar a los Estados Unidos. Entonces nosotros nos fuimos conformando como un pueblo altamente marcado por esa relación Caracas-Washington, Caracas-Miami sobre todo, ni siquiera Caracas-Washington, Caracas-Miami. Con la llegada de Hugo Chávez, como todos lo sabemos, con la llegada de los progresismos al poder en la primera década del siglo XXI, por supuesto, Chávez, con una política mucho más contestataria, mucho más desafiante, plantea una transformación de la política exterior venezolana. Y eso representa un acercamiento a países que tradicionalmente habían mantenido una tensión en sus relaciones limitada exclusivamente al tema diplomático, de encuentros eventuales con el tema cultural. Entonces, desde el año 2000 se firman varios convenios de cooperación. El presidente Chávez hace varias visitas a Rusia,
En algún momento Jiang Zemin viene a Venezuela y posteriormente lo hizo en 2014, más recientemente el presidente Xi Jinping, que es uno de los pocos países que ha visitado personalmente Xi Jinping, estuvo inaugurando unas obras aquí. Entonces, ¿cómo se desarrolla esta relación China-Venezuela? Es una relación que se caracteriza básicamente por ser muy comercial. Está sustentada en el financiamiento. Está basada en la cooperación de inyección de capitales, de financiamiento, de lo que se llama IDE, inversiones directas desde el extranjero, sea para que reactivación de la economía a través de créditos especiales, a través de préstamos, o sea a través de la inversión en infraestructura mediante el financiamiento a mediano y largo plazo. Ese financiamiento en la construcción de infraestructura acepta en contrapartida que buena parte de esa facturación que Venezuela tiene con China sea reembolsada en petróleo. Es importante destacar que la mayor parte de las inversiones que han hecho los chinos, el Banco de Desarrollo de China, la Banca de Desarrollo Económico y Social de China, lo ha hecho en Venezuela. Venezuela es el país de América Latina que más ha captado inversiones para el desarrollo de la contraparte china. Eso está por el orden de los 62 mil millones de dólares en los últimos 15 años, contados desde el año 2000 hasta el año 2015, donde a partir del año 2015, debido a la crisis, debido al recrudecimiento de las sanciones, observamos un declive en el financiamiento hasta el año 2020-2021, donde nuevamente se reactiva ese mecanismo de financiamiento ya bajo una óptica más de acercamiento, más de apoyo en el movimiento de otros beneficios que no son solamente financieros. Entonces, es una relación que se basa fundamentalmente en un intercambio económico, donde Venezuela ha sido, digamos, altamente beneficiada de estos créditos que se están pagando progresivamente, pero sobre todo Venezuela ha recibido la posibilidad, con el apoyo de China y de otros países, pero sobre todo de China, de llevar adelante un programa importantísimo de construcción de viviendas en materia social. Es justo decir que es quizá el programa más exitoso a nivel global de construcción de viviendas sociales. Ese programa, que se llama la Gran Misión Vivienda Venezuela, ha sido llevado y ejecutado por el gobierno venezolano a través de los grandes consorcios chinos. Un caso emblemático, por ejemplo, el caso de Citigroup. Citigroup es un consorcio de construcción, uno de los grandes consorcios de construcción que participa en el levantamiento de estas viviendas sociales, no solamente en el área de infraestructura, sino también en el área energética. En Venezuela opera Sinopec, o CNPC, the China National Petroleum Corporation, también opera aquí con exploración, con el tema de reflotación de pozos, con el tema de actualización de software y también en el tema de transportes. Importantes empresas como Yutong. Hoy en día la mayor parte de la flota de transporte público en Venezuela es una subsidiaria de la compañía Yutong China, que fabrica y ensambla en Caracas, en Yaracuy y en otros estados y regiones del país buena parte de las piezas y de los autobuses en general del sistema de transporte público. Está también la empresa, otras pequeñas empresas de transporte que fabrican motos. Es decir, se ha empezado a ampliar la cooperación de una forma hasta entonces desconocida. Un fenómeno, un desafío desde el punto de vista de los análisis que se han hecho sobre eso. Si bien hay estudios que han salido a la luz recientemente para abordar el tema de la cooperación chino-venezolana, no son muy sustantivos, no guardan, no podemos hablar de que existe toda una bibliografía, sino que más bien es un proceso nuevo que está en plena construcción teórica. Es decir, primero se dio el fenómeno de cooperación bilateral y de manera consecuente se está dando toda una producción de conocimientos de investigadores en algunas universidades del país, no son muchos, vale decir, pero que estamos pensando el tema de cómo se está configurando esa nueva relación de acercamiento.
Por otra parte, tenemos entonces la relación Venezuela-Rusia. Esta, aunque tiene antecedentes, porque Venezuela tenía tradicionalmente unos acuerdos políticos con Rusia y tenía una embajada, era fundamentalmente una relación muy distante, muy fría, prácticamente uno, con la visita del presidente Chávez a Moscú por primera vez, comienza nuevamente un reflotamiento de esas relaciones, un refrescamiento, y hoy en día, de manera sintética, podemos decir que Venezuela es un país como pocos en América Latina, que tiene una cooperación envidiable con la Federación de Rusia. Nos han aportado vacunas, participan en el tema tecnológico, están altamente imbricados en el tema de la exploración y explotación de recursos petrolíferos, de hidrocarburos. Está Rosneft, aquí está Gazprom, aquí están los grandes consorcios petroleros y gasíferos de la Federación Rusa invirtiendo en Venezuela. Adicionalmente, se señala que no solamente hemos aprendido a cooperar de manera bilateral, sino que entonces entienden que Venezuela se ha convertido en un socio estratégico para cooperar con ellos en las decisiones que se toman en los foros internacionales relevantes. Por ejemplo, las Naciones Unidas, pero otros foros tan importantes como la OPEP, como la Organización de Países Exportadores de Petróleo, también como el Foro de Países Exportadores de Gas. Es decir, son plataformas donde hay intereses muy importantes. Recordemos que Rusia es uno de los mayores exportadores de hidrocarburos de Eurasia. Entonces, foros donde hay una importancia estratégica y donde se necesita un país pequeño que sea contraparte en Latinoamérica, y Venezuela ha empezado a servir de una plataforma excelente. La relación con Rusia no está determinada tanto por el carácter comercial. Si comparamos, por ejemplo, el volumen de inversiones que tiene China, que son alrededor de 60.000 millones de dólares, con las de Rusia, que no llegan ni siquiera a 10.000 millones de dólares invertidos a través de compra, la mayor parte ha sido exportaciones venezolanas petroleras o de fluidos, o exportaciones de materias primas, y la mayor parte de la cooperación se ha reflejado en ganancias del lado ruso. Venezuela ha importado más de lo que ha exportado. Venezuela ha comprado tecnología de punta, tecnología militar. Venezuela tiene una fábrica de ensamblaje de fusiles AK, de una versión del AK-47, que se, a través de un consorcio ruso de varias empresas que se llama Rostec. Rostec fabrica el AK-103, una versión del AKM que llaman, que es el fusil actualmente utilizado por todas las Fuerzas Armadas y todos los componentes de la Fuerza Armada de Venezuela desde que Chávez lo decretó hace algunos años. Es decir, la fábrica de una sucursal de la Kalashnikov está funcionando aquí en el céntrico estado de Aragua, en Venezuela. También cooperamos con el consorcio de aeroespacial ruso, que permite los avances de la investigación, y en materia de fabricación de satélites, el consorcio Roscosmos, un convenio de cooperación con la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales. Y de manera general lo que observamos es que cada día se van ampliando cada vez más las materias de cooperación que se están dando entre los países, tanto entre los tres países, Venezuela con China, Venezuela con Rusia. La cooperación ha sido bastante amplia, incluye nutridas materias y parece tener ya no una visión de corto, sino de mediano y largo plazo. Dicho esto, pasamos entonces a lo que eso representa en términos estratégicos para Estados Unidos. Estados Unidos, tradicionalmente, como dice el profesor Atilio Borón en su texto, La geopolítica del imperialismo, Venezuela y el Caribe y México constituyen la frontera más peligrosa para Estados Unidos. No es ni Vietnam, no es ni Corea, no es ni Irán, ni la posibilidad de un ataque iraní a israelí, ni es Rusia. En términos geoestratégicos, la frontera sur de Estados Unidos constituye el mayor peligro a su seguridad interior, por el hecho de que existen tres fronteras naturales
existe el Océano Pacífico, un mar infranqueable, existe el Atlántico también, un vasto océano que lo protege continentalmente de cualquier ocupación, ataque, y existe un canal a la cultura estadounidense, es una versión edulcorada de la sociedad estadounidense, que está perfectamente en sintonía con él en todos los foros internacionales, en todos los acuerdos que se toman, y que tienen un pacto tácito. Entonces la frontera realmente peligrosa para Estados Unidos es la frontera, que es una frontera posa, tumultuosa, llena de latinoamericanos que están en constante ebullición, muy difícil de controlar, además revoltoso. Muchos se han vuelto de izquierda y han votado a Chávez y han votado a Lula y siguen apoyando a la revolución cubana. Entonces, Estados Unidos, y ahora entra la variable exógena, las dos grandes potencias emergentes globales, eurasiáticas, China, todopoderosa en el mundo comercial, y Rusia cada vez más replanteándose su rol como potencia eurasiática de nuevo signo, como diría Dugin, ya no es la Rusia de la Unión Soviética que busca solamente acuerdos ideológicos, sino que está buscando otros intereses en la región. Entonces, a Estados Unidos esto se le ha vuelto un problema que todavía no sabe bien cómo gerenciar en términos estratégicos. En el caso de la Federación Rusa se observa que lo que se está buscando, más que una afinidad ideológica o cooptar a Venezuela y convertirlo en un satélite de Rusia, cosa que yo veo bastante improbable por la distancia geográfica, por todo lo que significa eso. Lo que se busca propiamente con Venezuela es que Venezuela sea un país donde haya un reconocimiento a la existencia de la noción de multipolaridad. El concepto de multipolaridad es fundamental para entender la expansión de China y de Rusia en América Latina. Es difícil asegurar que Rusia y China son países que tienen una estrategia global de dominar al mundo, como ha intentado Estados Unidos, una estrategia de hegemónica, de sometimiento, de instalación de bases militares, como señalaba la compañera. Es decir, nosotros lo que podemos diagnosticar es que es una relación novedosa. Es una relación que no está planteada sobre la base de la dominación, ni sobre la base de la hegemonía, sino sobre la base del respeto y el reconocimiento mutuo. Una relación que está basada sobre la base de la cooperación bilateral y multilateral. Venezuela coopera tanto con China como con Rusia de manera bilateral, pero también lo hace en el marco de los foros de alcance regional como la CELAC. Existe, no sé si ustedes saben que existe el foro CELAC Rusia, el foro se llama Mecanismo de Cooperación y Diálogo Rusia-CELAC, pero también existe un foro CELAC China, es decir, y estos esquemas multilaterales también permiten un reconocimiento y reconocen a estos actores extracontinentales como interlocutores válidos. De manera que nosotros estamos identificando en los últimos 2 años un recrudecimiento de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela y contra Cuba con el gobierno de Joe Biden. Comenzó con el gobierno de Donald Trump, pero se han acentuado con el gobierno de Joe Biden. Recordemos que la declaratoria de Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de Estados Unidos no fue algo que hizo Donald Trump, sino fue un decreto que firmó Barack Obama en el año 2015. Es decir, constituye una política sistemática del gobierno norteamericano, de Washington, de todo lo que es su intención de dominar el continente de manera total, como dice la profesora Ceseña, el full spectrum domination, en todos los niveles de la vida, y Venezuela se ha convertido en un gran problema. Y además que se ha convertido en un gran problema, está irradiando una suerte de
de posición contestataria, ¿sabes? Venezuela es como esa Esparta que está allí resistiendo contra todos los enemigos, ¿no? Y a pesar de que hemos tenido una gran cantidad de contratiempos y de que nuestra situación se ha empeorado considerablemente, estos últimos 4 o 5 años estamos atravesando por momentos bastante difíciles en muchos aspectos, todavía seguimos generando políticas que permitan pensar que un mundo más equilibrado es posible. Entonces lo que está buscando Venezuela y los países de Eurasia en la región es el reconocimiento. Primero que nada, reconocimiento y apoyo a la idea de una visión multipolar de un mundo que no sea dominado por un solo hegemón, sino que tenga un equilibrio necesario entre distintos actores que tienen un peso global considerable, y cada vez más Estados Unidos empieza a perder territorio porque ha apostado a la lógica tanto demócrata como republicana de recurrir a la guerra, recurrir a los mecanismos coercitivos, recurrir a la presión, mientras que China, en una suerte de nueva soft power asiático, está prestando dinero, está haciendo inversiones, por otra parte haciendo trenes, vendiendo carros económicos, financiando la adquisición de motos económicas, motos que después sirven para que los sectores populares se movilicen y puedan mantener el proceso revolucionario venezolano contenido de alguna manera, es decir, contener los efectos de la presión estadounidense. Es decir, nosotros asistimos a un cambio interesante en la política exterior que se ha desarrollado entre Venezuela. Charles, perdón, se terminó tu tiempo, si puedes cerrar. Vale. Bueno, ay, sí, disculpen. Bueno, sí, me parece que todavía está por analizar el desarrollo de esas relaciones, pero que cada vez se están expandiendo más. Semanalmente está llegando un vuelo desde Moscú, ni siquiera a Caracas, sino al aeropuerto Santiago Mariño, en una isla del Caribe que se llama Margarita. Los rusos están comprando la mitad de la isla y quizás dentro de unos años veamos que lo que fuimos antiguamente mutó en otra nueva forma de cooperación bilateral. Gracias, Charles, muy amable. Bueno, teníamos asignadas los comentarios de la exposición de Charles a Laura. Pueden ser comentarios sobre la exposición, preguntas. Aprovecho para comentar, si no vieron en el chat, Luis Alfonso Tamayo nos dejó un mensaje que está con un problema técnico, que no puede activar su micrófono, de modo que, bueno, no puede hacer la exposición. Así que con esta parte, digámoslo, haremos o sea, después de la intervención de Laura, haremos el cierre de la mesa. Si hay algunas preguntas, eso, pueden prepararlas en este instante para hacerlo. Adelante, Laura. Gracias, Cris. No, yo, pues, para mí, muy buena. Charles, después también, así como decía José antes, luego nos la mandas. Igual me imagino que nos van a compartir las ponencias de todos, todas. A mí solo me surgía como una consulta, a ver tú cómo la ves, y es en este marco del fortalecimiento de unas relaciones internacionales multipolares y un mundo multipolar, ¿cómo ves que es ese margen en lo regional? O sea, Venezuela, ¿qué posibilidades tiene de impulsar esa noción multipolar en el continente, digo, más allá de los gigantes de Rusia y China, y la relación, por supuesto, que están teniendo con los países de América Latina en el marco de esta disputa por la hegemonía de Estados Unidos? ¿De qué manera se puede fortalecer ese escenario multipolar en nuestro continente? Un poco también con lo que tú me decías al inicio, ¿es la CELAC por ahí el espacio para fortalecer y hacer una presencia mayor? ¿Es otro el espacio? ¿Son tal vez los gobiernos del ALBA? Y también sobre qué ejes estratégicos crees que podría ser ese desarrollo multipolar, ¿no? En su momento, digamos, había habido toda una concepción de una diversidad, ¿no? De proyectos más regionales en el marco del Banco del Sur, Petrocaribe, digamos, una serie de desarrollos concretos estratégicos. ¿Cuál crees que podría ser ahora esos 2 o 3 puntitos en la estrategia más regional, si se quiere, no antiimperialista, sino más multipolar, ¿no? Como desde ese otro lugar
que viene por lo menos desarrollando con Rusia y China. Así que me parece que es uno de los elementos ahí que me parece muy interesante. Y también otro, aprovechando que mencionabas bastante el Caribe, que yo creo que es además un tema muy poco estudiado. Bueno, hasta ahora como que yo estoy empezando a ver que va cobrando importancia cada vez mayor. El rol que juega también la migración del Caribe, y un poco también con lo que decía Cristian antes, cómo esa migración del Caribe también cobra, digamos, una importancia hacia el rol de hegemonía, digamos, de los Estados Unidos, y qué pasa con esa llegada, digamos, cada vez mayor de migrantes, particularmente, pues, en el caso de los gobiernos de derecha a nivel continental. Pues la migración venezolana es como el comodín, digamos, para atacar Venezuela, y me parece que es por ahí interesante conocer cómo ves ese fenómeno de la migración, teniendo en cuenta esas cifras que tú dices, entre 200 y 250 mil migrantes venezolanos en Estados Unidos, es un montón. Acá, bueno, en todo el continente hay una gran cantidad de migrantes, o por lo menos hay también una sensación. Nosotros en Colombia siempre decimos que somos más los colombianos afuera que los venezolanos afuera, pero hay esta sensación de que hay un éxodo, y me parece como interesante también por ahí conocer tu perspectiva en ese marco. Esas dos cositas nomás. Sí, fíjate, Venezuela ha sido un catalizador de los proyectos de integración latinoamericanos de reciente data. Eso no excluye, por tanto, que no tengamos las falencias históricas que arrastremos. Eso no excluye, por lo tanto, que no hayamos podido superar completamente, más allá del voluntarismo, del emprendedurismo del comandante Chávez, que no hayamos podido superar las deficiencias históricas para construir procesos de integración como lo hemos intentado. Recordemos que América Latina es una acumulación de intentos de procesos de integración fragmentados, algunos a medio camino, otros han avanzado. Te recuerdo que existe el CELA, el Sistema Económico Latinoamericano, también existe la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, que todavía está vigente, pero que camina a marcha forzada. Existe el Mercosur, existe también, después hubo dos intentos allí, una cosa que se llamó Prosur, una cosa que tuvo un intento muy fallido, terrible además. Existen en el Caribe, está la CARICOM, está la Asociación de Estados del Caribe. De todos esos esfuerzos que se han intentado, que se llevan adelante, que van a marcha forzada, a ritmos pausados, porque a pesar de que hay una homogeneidad, también hay una heterogeneidad de América Latina. Ese concepto acuñado en el siglo XIX francés de América Latina como una unidad es válido para las reivindicaciones políticas, sociales, pero también no es válido para explicar el conjunto de asimetrías que existen en la región. Yo creo que el presidente Chávez llevó adelante, junto con el presidente Lula da Silva y con el difunto Néstor Kirchner, importantes avances. Tú lo mencionaste. Primero fue la muerte del ALCA. Era necesario acabarlo, tú lo dijiste. Después de eso, la formación de un bloque de los tres grandes países. En Venezuela entra el Mercosur, aunque actualmente está suspendida, después del retorno de los gobiernos de derecha, del repliegue del progresismo, por así decirlo. Se llevó adelante. Yo creo que el papel fundamental en este momento, si me preguntas, lo tiene la CELAC, porque además la CELAC no representa, es el foro de consenso que representa intereses como región, es el que mayor agrupa los intereses como región. No solo intereses comerciales, sino que intenta ser un foro político más mediador, más intermedio. Por ejemplo, tenemos el caso de la UNASUR. La UNASUR fue un proyecto de integración creado también por Chávez, por Lula sobre todo. Brasil fue un gran impulsor, se hizo en Ecuador, llegó a un pico y de repente, hoy en día la UNASUR está prácticamente desaparecida en términos sustantivos. Es decir, el tema pasa actualmente por el fortalecimiento de un foro que respalde los intereses de la región, los intereses estratégicos en el largo plazo, evitar que Venezuela se convierta en una zona de guerra, evitar la presencia de la OTAN en tu país como el lugar, que sirva como un foro para presionar eso, apoyar al fortalecimiento de la cooperación con otros esquemas globales como la ASEAN, como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o la Comunidad de Estados Independientes que se está reflotando, o incluso la Comunidad Europea, ¿por qué no? Es decir, que yo lo veo en términos de integración, en términos de cooperación regional. Creo que la CELAC
es actualmente la vía. No la única, pero creo que es un buen punto de partida para retomar lo que habíamos avanzado hasta ahorita, porque el resto de los proyectos de integración, Banco de Sur, Petrocaribe y todo eso, van, como te dije, a marcha forzada. Y para cerrar, en relación a lo que comentas, la migración, bueno, hay varios tipos de migración. La que está ahorita, el producto del fenómeno de 2014-2015 para acá, la que ha llegado, que está en las calles de Bogotá, de Lima, vendiendo cigarros para sobrevivir, que pertenece a las clases populares venezolanas, que se fue por los efectos de la crisis. Y hay otra migración, que es la migración histórica, que es otro tipo y tiene otras características con los Estados Unidos. La migración de la que yo te hablé, de los 200.000 venezolanos que están cedulados en los Estados Unidos, tienen 50, 40 años, fueron sus padres, no es una nueva migración, son los hijos de la burguesía venezolana que vivían aquí, tenían hijos allá, tenían empresas allá, aquí. Esa otra orilla que es Miami, como dice la canción de Buena Fe, esa otra orilla para nosotros constituyó siempre un núcleo, un cordón umbilical, ¿no? La mayor parte de la gente que emigra se va al Brasil, a Colombia y por ahí alguna que otra Antilla, pero realmente son las clases populares. Entonces, Estados Unidos no le preocupa tanto la migración venezolana, primero porque no los afecta a ellos directamente. No sé, la migración que va desde Venezuela para Estados Unidos es de gente de clase media alta. Es la gente que tiene un primo en Miami, que tiene un carro, que tiene un negocio, que tiene la green card y todo esto, por una parte. Y a ellos les preocupa más la migración mexicana, los salvadoreños, esos sí son realmente un problema migratorio para ellos, ¿no? Venezuela no es un problema migratorio, Venezuela es un problema geopolítico. Aquí están las mayores reservas de petróleo del mundo, están las mayores reservas de oro probablemente del planeta, según los últimos estudios de la Agencia de Certificación Internacional. Y están metidos los rusos, los chinos y los bielorrusos, que quieren cooperar, y los turcos están comprando cadenas hoteleras en Venezuela. Entonces, se está complejizando el panorama. Bien, Gracias, creo Charles. que queda un escenario abierto, como siempre. Me parece que lo que nos arroja a la mesa son algunas perspectivas y nuevos interrogantes como desafíos a seguir, no solamente en el análisis, sino también asumiendo algunas disputas en el plano cultural y político para seguir avanzando en ese proceso de integración. Creo que hay un sentido común en las exposiciones que reconoce la necesidad de esa integración regional, que valora ese esfuerzo de cooperación y una visión multipolar que permita la autodeterminación de los pueblos, que cuestione la función de tutelaje que ha emprendido o asumido Estados Unidos en cada una de las naciones en particular, pero también en un pretendido sistema interamericano. Así que, bueno, por cuestiones de tiempo debemos cerrar la mesa, por supuesto agradeciéndoles por las exposiciones, por el tiempo, por la dedicación en el envío de sus trabajos. Recuerdo que vamos a estar enviando, además de los certificados correspondientes de participación en las jornadas, una comunicación para que nos envíen los documentos definitivos que van a entrar en las memorias de las jornadas que se van a publicar. Es decir, de todas las jornadas va a salir una publicación general con todos los trabajos para que después puedan servir también de consulta general y que tengan difusión por todos los medios. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por esta participación. Dejamos un fuerte abrazo, cuídense mucho. Y están invitados y invitadas, por supuesto, a la siguiente jornada mañana, la segunda mesa, digamos, la segunda sesión de la mesa, de 17 a 19 horas argentinas. Sí, muchísimas gracias. Solo un comentario. Si, creo, no sé si era Carolina la que iba a hacer comentarios a la ponencia del profesor Luis Alfonso, nos lo puedes hacer llegar por correo y se la podemos enviar a Alfonso también para que tenga retroalimentación. En nombre del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano les agradecemos mucho su participación.
Y bueno, sí, las esperamos en la mesa de mañana. Vale, listo. Muchas gracias. Gracias a todos, a todas. Igual, gracias. Nos vemos mañana entonces. Abracitos. Chau, chau.